Bueno, ha sido inexplicable. Yo entiendo que la amnistía en la época de Cámpora también vino como un complemento de lo que fue la eliminación de una Cámara Federal. Que después lo matan a juez Quiroga, después lo asesinan a Quiroga. Exactamente. ¿Qué juez se hubiera animado después a 37 años, sí. Está claro que, bueno, se han cometido errores, hay mucho maniqueísmo en esto y, bueno, hoy por eso mismo la justicia no tiene siquiera elementos probatorios. Nosotros nos asentamos sobre una sola doctrina, que es la de un alemán, Klaus Rothschild, y sobre el dominio del hecho nosotros presumimos que ha existido responsabilidad. Ahora, bueno, había que distinguir lo que eran todas las facciones en que el ejército se iba dividiendo en el marco que se ha producido. Nosotros desde los azules y colorados ya en la época de Onganía para adelante hemos tenido una división muy clara. Ha habido, creo yo, gente del ejército rescatable, gente que inclusive ha mostrado una postura contraria y un rechazo, pero ha centrado lo que ha sido el terrorismo, y otros, bueno, que han elegido este camino que indudablemente ha sido el peor. Justamente, Carlos, quería preguntarte en tu libro, ¿qué tratamiento haces entre lo que es los militares y las Fuerzas Armadas como institución? Bueno, en realidad no hay una profundización sobre esto, porque yo desde el 73 al 76 lo que más hablamos es sobre todo el proceso constitucional previo al golpe. Cómo se arriba allí, la crisis del gobierno después de la muerte de Juan Domingo Perón, ya una reacción que hay en el Partido Justicialista respecto de lo que ellos consideraban infiltrados, y hablamos de montoneros, también lo que ha sido el trabajo de otras facciones que se militarizan en extremo, como ha sido el ERP, y cómo se llega a la solución militar, que no había sido una solución, como bien lo decía en algún bloque anterior Javier, ya estaba casi erradicada el terrorismo. Acá lo que se hizo ya es proseguir ya con un plan, por supuesto, que involucraba lo económico. Ya ahí creo que hay otro tipo de análisis a realizar, y que el ejército, en algún sector, que en definitiva es el que se impone, vino a ser el funcional de eso. No hay que olvidarse, ¿no? Según me comentaba Javier, que el mismo Videla sacó una camada enorme de militares, digamos, que les dio de baja, pasaron a retiro. Bueno, primero con la designación de Videla como comandante general del ejército, se pasaron a retiro ahí en ese mismo momento 22 generales, entre los que estaba el general Luma Naplane y que el coronel Vicente Damasco en ese momento también es barrido en ese ascenso que se le hace a Videla y que es impuesto como comandante general. O sea que dentro del ejército en el año 75 había una diferencia muy grande, no solo en el ejército, en la armada también. Y la Fuerza Aérea. No olvidemos que poco tiempo antes del golpe fue pasado a retiro el brigadier Fautario, que no estaba de acuerdo con la solución propuesta del golpe del golpe, y bueno, un poco por la sublevación de Capellini que se ocurre en diciembre del 75, que también era un adelantamiento de una subdivisión dentro de la Fuerza Aérea también. Ya existía. O sea que las divisiones dentro de la Fuerza Armada eran ostensibles. Y ya se veían venir lo que se estaba preparando para marzo. No tenía fecha, pero ya se veía venir. También es así que dentro del equipo de gobierno del general Juan Domingo Perón existía una cantidad de militares muy grande y que ocupaban incluso carteras que no eran específicamente militares, como el Ministerio del Interior, el de Defensa, sino en la cartera de Economía, como el general Diller, como el general de la Croce, eran generales que estaban dedicados a una actividad económica en un funcionamiento de reflotar y darle la economía estratégica. La economía estratégica a través de fabricaciones militares y de proyectos de integración regional como los ferrocarriles trasandinos de Jujuy a Tierra del Fuego y los transversales del Océano Pacífico al Atlántico. ¿A quiénes no les convenía el surgimiento de fabricaciones militares como industria estratégica argentina y latinoamericana? A donde va a parar nuestra producción primaria de materias primas. Tenemos que ser el país ojero que somos hoy, que hasta que se deprede, hasta que no quede nada, y para absolutamente
no salga un solo producto agregado, sino directamente, si es posible, el grano, ni siquiera el aceite. O sea que a los destinos de nuestra producción agrícola y quienes manejan esos destinos y quiénes son las empresas o las sociedades intermediarias y que organizan esos destinos, ahí vamos a encontrar la receta de todo lo que nos pasa. Podemos decir casi como corolario de esta charla que este factor económico es el que de alguna manera determinó que tanto la izquierda como estos sectores económicos que han usado, digamos, de las Fuerzas Armadas para esta maniobra, casi diríamos, que ha postrado a la Argentina, porque a partir de esa gran deuda externa y a partir de ese desmantelamiento mental, industrial, intelectual, no hemos logrado nunca más tener la senda de la justicia y de la soberanía. Bueno, también lo cierto es que el gobierno de Isabel Perón había sido realmente malo. En esos días previos al golpe sale el Plan Mondelli, que involucraba casi una reiteración de lo que ha sido el Rodrigazo. Por otro lado, se había cedido en relación a las Fuerzas Armadas, que ya prácticamente extorsionaban al gobierno. El terrorismo de derecha, la AAA, existió con consentimiento, para mí, de la presidenta y de López Rega, ministro de Bienestar Social. La solución fue después la autorización para el operativo Independencia. El plan piloto del terrorismo fue ese. Allí comenzaron a desaparecer personas, allí se aplicó la tortura. Cuando llegamos a marzo, aún cuando ya estaba erradicado el peligro de la subversión, porque prácticamente estaba exterminada, lo que ha quedado, por supuesto, ya es la intencionalidad pura del ejército de hacerse cargo del gobierno con un plan económico funcional a determinados intereses. Martínez de Oz representaba, creo yo, claramente lo que era un esquema casi de entrega de la economía nuestra. No, inclusive, Carlos, podríamos decir que el mismo Cavallo, cuando fue presidente del Banco Central, dentro de la época de Viola, cuando nacionaliza la deuda privada y la hace pública, y ese es un gran ejemplo, creo, de aquellos que han usado de la política y del poder en detrimento de un destino de grandeza. A mí me gustaría en este último minuto que nos queda, 2 o 3 minutos, que también Carlos, que es candidato ahora como concejal por la Unión Cívica Radical, puedas también hacer tu mensaje proselitista, aprovechando el momento del programa. Bueno, agradecido por el espacio, igualmente un poco incómodo, porque la verdad que bueno, este tema realmente es de importancia, ¿no? Uno a veces, la contingencia nos lleva a estar de concejales. Creo que hemos hecho un buen trabajo este año. La Unión Cívica Radical está comenzando a recuperar espacios. Estamos trabajando a nivel nacional con Ricardo Alfonsín. Entendemos que bueno, hay que cambiar este modelo a nivel nacional y hay que traducir todas esas expectativas en lo que es un trabajo aquí en la capital. Nosotros el 30 de enero tenemos interna abierta. Todo ciudadano tiene la posibilidad, si es independiente o si es afiliado del Partido Radical, de participar, de comprometerse. Las puertas están abiertas de este partido, que creo yo que bueno, ha ofrendado mucho a la historia argentina y a la institucionalidad. Lo que queremos es volver a eso, simplemente. El kirchnerismo creo que ha devaluado esto, la concentración de poder exagerada, del asistencialismo, la falta de previsión. Hemos desaprovechado una oportunidad muy buena en el 2003, con una bonanza financiera internacional realmente de importancia. Hoy lo que vemos es que cada vez es más difícil cuando cambia el cuadro financiero mundial. A nivel provincia entiendo que hay defectos porque copiamos el modelo kirchnerista. Hoy creo que se pregona un progresismo que no existe. Entiendo yo que Urtubey más refleja un conservadurismo y con las mismas estrategias, ¿no? Infiltrar partidos, vender una supuesta transversalidad. Hoy tenemos una legislatura copada prácticamente de manera irreflexiva por gente que se dice que tiene algún tipo de comunidad de interés a pesar de pertenecer a distintos partidos, una justicia selectiva para investigar y un déficit social importante. 32% de personas no tienen obra social, tenemos más de un 25% entre desocupados y subocupados, habla de precariedad o inexistencia de fuente de trabajo. Bueno, yo estoy esperando que comience a gestionar. Somos opositores, pero queremos también contribuir y la verdad que no nos han dado un marco, ¿no? El Consejo Económico y Social es una deuda pendiente y a nosotros como partido nos han invitado una sola vez en 3 años para decirnos cuándo iba a ser la elección del año 2009. No hemos tenido ningún tipo de diálogo y creo yo que hay que apostar a eso. Si no hay diálogo, no hay consenso
Y si no hay consenso, no hay conformidad de la ciudadanía, ni se gesta política que realmente nos contemplen a todos. Carlos, el 30 entonces sos candidato... El 30 de enero, lista 302. Muy bien. Bueno. Gracias por haber venido y haber presentado tu libro en nuestro programa. Y esperamos un radicalismo fuerte porque de esta riqueza partidaria también se enriquecen los gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Eduardo, porque hemos tratado de hacer un programa también, como decíamos, que refleje los hechos tal cual son. Nuestras opiniones personales son en función, digamos, de lo que hemos analizado y lo que también sentimos, los que sentimos la patria. Deseamos, obviamente, esa Argentina justa y soberana, y para eso tenemos que justamente ser muy objetivos en el análisis de nuestra historia. Yo quiero agradecer los libros de Julio González y obviamente también decir que todavía quedan patriotas como Julio González para poder ocultar en la historia y ver que ese camino de grandeza lo hicieron muchos hombres que han transitado la política y que han reivindicado la política desde ese compromiso. Muchísimas gracias, y todos los mails que usted me manda semana tras semana nos sirven a todo el equipo de producción para preparar un programa que eche luz a la realidad argentina y nacional.